Ciudad del Barrio, doctora en Ciencias Económicas, MBA y Máster en Finanzas. Actualmente soy director financiero para América Latina y Caribe de Japan Tobacco International. Asimismo, soy el director académico del área de Finanzas y Contabilidad de IEDG y profesor de valoración de empresas. Bueno, en el primer vídeo que hemos visto hablábamos de valor económico añadido, y uno de los aspectos que podían mejorar el EVA es la optimización del coste medio ponderado de capital. En este segundo vídeo vamos a hablar y a profundizar en este concepto, el WACC, el Weighted Average Cost of Capital, o coste medio ponderado de capital. Existen distintas maneras de financiar una empresa y vamos a describir cómo determinar la más adecuada y el cálculo del coste de dicha financiación. Existe, por tanto, una relación entre los recursos propios y los recursos ajenos en los que el coste medio ponderado del capital se minimiza. Podemos definir el apalancamiento de una empresa como la relación entre su capital en acciones y los fondos recibidos por otras vías, básicamente préstamos. Conforme crecen los préstamos, crece el apalancamiento. Esto quiere decir que el coste medio ponderado de capital, WACC, varía con el apalancamiento. ¿Qué ocurre con los titulares de acciones de una empresa? Bueno, pues son los que soportan un mayor riesgo, porque si la empresa fracasa, van a ser los únicos en el que recuperen la inversión, y si los beneficios son pequeños, escasos, será lo que reciban vía dividendos. Por contra, los prestamistas de fondos, bancos, instituciones financieras, normalmente tienen asegurado el reembolso del mismo, siempre y cuando no haya una quiebra y por lo tanto se queden sin ese cobro. Por otra parte, podemos afirmar que los intereses que se paga a los acreedores de fondos son un gasto que la empresa tiene que satisfacer tanto si obtiene beneficios como si no. En contra de las acciones, donde si no hay beneficio no se reparte dividendo, con los préstamos, independientemente de que exista beneficio o no, los intereses por ese dinero prestado hay que reembolsarlos. Como consecuencia de esto, los prestamistas suelen conformarse con una rentabilidad inferior, pagada vía intereses, a las que desean los accionistas. Estando así las cosas, el endeudamiento alcanzará un punto en el que los prestamistas consideran que hay peligro de incumplimiento de pago de los intereses y exigirán mayores tipos de interés para sus préstamos. Como todos ustedes saben, cuando van a pedir, una corporación va a pedir, o ustedes como particulares van a pedir un crédito, un préstamo al banco, no, las condiciones son iguales para todos. Normalmente los créditos están indexados a un tipo de referencia, como puede ser el LIBOR o semejante, cobrando la entidad financiera un spread, un diferencial, y ese diferencial básicamente está asociado al riesgo de la persona que solicita o de la corporación que solicita el crédito. Entonces, dependiendo de cuál sea su solvencia financiera en base a su situación patrimonial, cuando hablamos de un individuo, o en el caso de las corporaciones, de su situación financiera, de su sanidad financiera, si me permiten la expresión, el spread que se cobra sobre ese tipo de referencia será mayor o menor. En ese punto que hablamos, empezará a crecer tanto el coste de los préstamos como el coste medio ponderado de los recursos o capitales permanentes. El efecto del apalancamiento sobre los beneficios disponibles para los titulares de las acciones ordinarias se puede ilustrar con el siguiente caso que vemos aquí. Tenemos dos empresas, la empresa A y la empresa B, las dos con el mismo capital, 1.400.000 dólares. La empresa A tiene $1.000.000 en capital social en acciones ordinarias de $1, mientras que la empresa B tiene $700.000. La empresa A tiene $400.000 en empréstitos de obligaciones que remunera al 10%, mientras que la empresa B tiene, en este concepto, $700.000. ¿Cuál de las dos empresas estará más apalancada? Bueno, pues las dos empresas, como veíamos, están utilizando los mismos recursos permanentes, pero la empresa A tiene un apalancamiento menor que la empresa B. ¿Por qué tiene un apalancamiento menor que la empresa B? Si volvemos para atrás, veremos que tiene un apalancamiento menor porque tiene un mayor capital
social en acciones ordinarias. Supongamos ahora, primer escenario, que cada una de ellas obtiene un beneficio idéntico de 70.000 dólares antes del pago de intereses. ¿Qué ocurriría con una u otra? La empresa A tiene un beneficio de 70.000, igual que la empresa B. Los intereses que paga la empresa A son 40.000. ¿Por qué? Esos 40.000 corresponden al 10% que remunera sus 400.000 dólares de obligaciones, mientras que la empresa B tendrá 70.000 dólares de pago de intereses, que corresponde al 10% de los 700.000 dólares que tiene de empréstitos. Por lo tanto, disponible para el accionista en la empresa B no habrá nada, mientras que la empresa A tendrá 30.000 dólares, con lo cual su posible dividendo por acción serían 0,03 dólares. El segundo escenario, en caso de que ese beneficio antes de intereses aumentara hasta los 210.000 dólares, ¿cuál sería la situación? Como vemos ahí, las dos empresas, la A y la B, tendrían un beneficio de 210.000, mientras que la empresa A pagaría por intereses 40.000, como veíamos antes, y la empresa B 70.000. Disponible para el accionista, la diferencia entre beneficio y esos intereses, vemos que la empresa B tiene 140.000 dólares versus 170.000 la empresa A, pero el posible dividendo por acción es mayor en 3 céntimos de dólar en la empresa B, 0,20 contra 0,17. Entonces, diremos que cuando los beneficios son elevados, los accionistas de empresas fuertemente apalancadas reciben mayores dividendos, al ser menor las acciones que tienen derecho a dividendo. Es obvio. La fluctuación de estas acciones de las compañías que están más apalancadas es mayor que las compañías que no lo están tanto. Típico caso, empresas de internet. Son empresas de alto riesgo, los dividendos que pueden proveer son más altos que negocios que son mucho más estables y que tienen menos niveles de endeudamiento, de apalancamiento. El coste medio ponderado de capital. Volvemos a tener dos empresas, la A y la B, con una estructura de capital distinta en ambos casos, pero que tienen los mismos recursos permanentes de 4.800.000 dólares. Si ustedes se fijan, verán que la empresa A tiene 2 millones de dólares en acciones ordinarias versus 1,5 millones en la empresa B, 1 millón igual en ambos casos de acciones preferentes, que ambas remuneran al 12%, reservas 1,5 millones una contra 300.000 la otra, y obligaciones que remuneran al 10%, 300.000 dólares en el caso de la empresa A contra 2 millones en el caso de la empresa B. ¿Por qué se llama coste medio ponderado de capital? Pues lo primero, el concepto de WACC no se puede entender sin el concepto de estructura de capital. Van íntimamente unidos. Entonces, cuando hablamos de coste medio ponderado de capital, nos estamos refiriendo, bueno, por supuesto, y es obvio decirlo, el coste es coste, pero la ponderación está referida a la estructura de capital. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la segunda columna, donde pone porcentaje sobre el total, lo que estamos haciendo es hallar el peso que tiene cada una de esas, en el caso de las dos empresas, el peso que tiene cada uno de los componentes de los recursos permanentes sobre el total. De esa manera, en la empresa las acciones ordinarias suponen un 41,7% sobre el total, las acciones preferentes un 20,8%, las reservas un 31% y las obligaciones un 6%. No huelga decir que el sumatorio ha de ser 100%, porque sencillamente estamos haciendo una ponderación de esos distintos elementos. En el caso de la empresa B, vemos cuál es su estructura de capital. De las acciones ordinarias son un 31%, 10 puntos porcentuales, 10 pipis por debajo de la empresa A. Las acciones preferentes están igual, en torno a 21%. Las reservas están en un 6% versus un 31% de la empresa A. Y en obligaciones un prácticamente 43% versus un 6% en la empresa. Entonces, ¿qué ocurre? El coste
Obviamente las acciones preferentes en las obligaciones ya estamos marcando que se remuneran al 12 al 10%, cuando ustedes ven la columna coste 12 y 10%, en las acciones preferentes en las obligaciones ya lo estamos determinando. En el caso de las acciones ordinarias y las reservas, a efectos de cálculo y de este ejercicio, estamos considerando que se remuneran un 12% también. Entonces, ¿cuál será el WACC, el coste medio ponderado de capital total? 11,88%, pues será la suma del coste de capital de cada una de las partidas que componen los recursos permanentes. Entonces, ustedes ahí ven que el WACC de las acciones ordinarias en la empresa A es un 5%. Ese 5% se calcula multiplicando el 41,7%, que es la ponderación de esa partida sobre el total, multiplicado por su coste, por 12%. Si ustedes multiplican 41,7 por 12%, obtendrán el 5% de coste medio ponderado de capital. Igual para cada uno de los ítems, tanto en la empresa A como en la empresa B. Con eso que llegamos a que la empresa A tiene un coste medio ponderado de capital de cerca de 12 puntos, mientras que la empresa B tiene 11,17, tiene 0,70 puntos de diferencia. Por lo tanto, un coste medio ponderado de capital más bajo. Como decíamos, puede verse la empresa B, que está más apalancada, tiene un coste medio más bajo que la empresa A. Si ahora tuviéramos en cuenta el impacto fiscal, ¿por qué hablo del impacto fiscal? Pues porque el interés de los empréstitos por obligaciones, uno de los ítems que tenemos dentro de los recursos permanentes, se carga los beneficios antes del establecimiento de la base imponible, por lo que reduce el impuesto de sociedades que ha de pagar la corporación, mientras que las otras fuentes de recursos no tienen ningún impacto sobre impuesto de sociedades. Suponiendo, a efecto de cálculos, que ambas empresas estén pagando un tipo marginal de sociedades de un 50%, el coste del empréstito en términos netos sobre beneficio no sería el 10% sino el 5%, debido a ese 50% de grabación fiscal. Con lo que la nueva situación quedaría de la siguiente manera. Ven ustedes que la única diferencia estaría en este 5%, el coste de el resto de los ítems continúa constante, y este coste de las obligaciones pasaría del 10 al 5% en ambos casos por la degradación fiscal. ¿Aquí qué ocurre? ¿Qué resultado tiene? Obviamente el coste medio ponderado de capital de las obligaciones disminuye y por lo tanto el coste medio ponderado de capital total baja. En el caso de la empresa A baja menos que en el caso de la empresa B. La empresa A pasa a un 11,56% menos, mientras que la empresa B pasa a prácticamente un 9% en números redondos. Esto que demuestra, que una empresa que está más apalancada puede tener menor coste de capital y por lo tanto tener mayores beneficios y por lo tanto tener una mayor creación de valor, aunque a priori pudiera parecer complicado. Si volvemos y retomamos donde estábamos en el estado de valor añadido, podremos decir, después de haber puesto en perspectiva lo que es el WACC y sus implicaciones, que un Corporate Management System es el marco de gobierno que define tanto medidas como incentivos, herramientas y controles, en definitiva, que apoyan la toma de decisión constante con las estrategias de la compañía para maximizar el valor del accionista, que es el último fin, como hablábamos. Este EVA Management System alinea los intereses de los empleados con el valor del accionista en cuanto a la promoción y la recompensa de un alto rendimiento. ¿Cómo se puede conseguir eso? Bueno, pues como vemos, descentralizando la responsabilidad de la propiedad, desarrollando una fuerte instrucción de negocio a través de los empleados, confiriendo disciplina económica en todos los niveles de la toma de decisiones de la organización e institucionalizando una cultura de alto rendimiento. Entonces, ¿cómo se alinean los intereses de los empleados, ya sea alta dirección o mandos intermedios, con el valor del accionista en promover y recompensar el rendimiento? Bueno, pues ustedes habrán oído en cuanto a la alta dirección aspectos como los stock options y en niveles de responsabilidad inferiores
bueno, pues bonos linkados a resultados de la compañía. El sistema de gestión de EVA debe establecer claramente el alineamiento entre el pensamiento estratégico, o sea, digamos, el top de la organización, la planificación, las operaciones y decisiones del día a día, esa remuneración incentiva que comentaba antes y el beneficio del accionista. La ventaja del sistema básicamente reclina en el hecho de que crea concordancia a través de procesos, conduciendo en última instancia a que los empleados piensen y actúen como propietarios. Bueno, y para terminar, desde el punto de vista de ventaja competitiva de cadena de valor, tenemos aquí un business case Rolex versus Swatch, dos famosas marcas suizas de relojes que ustedes conocerán, pero al igual que el otro business case que teníamos en el vídeo de valor económico, los trataremos y los comentaremos en una tutoría por el interés que tienen. Muchas gracias y espero que hayan disfrutado.